Hola a todos, mi nombre es Gerardo Ferretti de León y soy educador. Esta es la lectura de la obra de José Ortega y Gasset titulada La rebelión de las masas. Segunda parte, sección 14. ¿Quién manda en el mundo? El texto forma parte de la edición publicada en Holanda en 1937. Para una mejor comprensión de esta lectura, las frases y expresiones en inglés, latín, italiano, francés y portugués fueron reemplazadas por su equivalente más cercano del español. Si desea usted tener una copia de lo que aquí se lee, la puede solicitar en forma gratuita a gerardo-ferretis@hotmail.com. Los videos subsecuentes sobre este libro y de otros libros que se harán posteriormente se hacen sin fines de lucro, con el objeto de contribuir al estudio, a la investigación y al desarrollo de la cultura en general. Saludo a mis amigos y amigas educadores de todo el mundo. Solicito disculpas anticipadas por los errores de lectura que pudieran cometerse en este proyecto de apoyo a la educación. Espero sinceramente que les sea de utilidad. Tampico, Tamaulipas, México, a 4 de octubre de 2013. Comienza La rebelión de las masas, de José Ortega y Gasset. Segunda parte, sección 14. ¿Quién manda en el mundo? La civilización europea, he repetido una y otra vez, ha producido automáticamente la rebelión de las masas. Por su anverso, el hecho de esta rebelión presenta un cariz óptimo. Ya lo he dicho, la rebelión de las masas es una y misma cosa con el crecimiento fabuloso que la vida humana ha experimentado en nuestro tiempo. Pero el reverso del mismo fenómeno es tremebundo. Mirada por esta haz, la rebelión de las masas es una y misma cosa con la desmoralización radical de la humanidad. Miremos esta ahora desde nuevos puntos de vista. 1. La sustancia o índole de una nueva época histórica es resultante de variaciones internas del hombre y su espíritu, o externas, formales y como mecánicas. Entre estas, la más importante, casi sin duda, es el desplazamiento del poder. Pero este trae consigo un desplazamiento del espíritu. Por eso, al asomarnos a un tiempo con ánimo de comprenderlo, una de nuestras primeras preguntas debe ser esta: ¿quién manda en el mundo a la sazón? ¿Podrá ocurrir que a la sazón la humanidad esté dispersa en varios trozos sin comunicación entre sí, que forman interiores e independientes? En tiempo de Milcíades, el mundo mediterráneo ignoraba la existencia del mundo extremo oriental. En casos tales tendríamos que referir nuestra pregunta: ¿quién manda en el mundo? A cada grupo de convivencia. Pero desde el siglo XVI ha entrado la humanidad toda en un proceso gigantesco de unificación que en nuestros días ha llegado a su término insuperable. Ya no hay trozo de humanidad que viva aparte, no hay islas de humanidad. Por lo tanto, desde aquel siglo puede decirse que quien manda en el mundo ejerce, en efecto, su influjo autoritario sobre todo él. Tal ha sido el papel del grupo homogéneo formado por los pueblos europeos durante 3 siglos. Europa mandaba y bajo su unidad de mando, el mundo vivía con un estilo unitario, o al menos progresivamente unificado. Ese estilo de vida suele denominarse Edad Moderna, nombre gris e inexpresivo bajo el cual se oculta esta realidad, época de la hegemonía europea. Por mando no se entiende aquí primordialmente ejercicio de poder material, de coacción física, porque aquí se aspira a evitar estupideces, por lo menos las más gruesas y palmarias. Ahora bien, esa relación estable y normal entre hombres que se llama mando no descansa nunca en la fuerza, sino al revés, porque un hombre o grupo de hombres ejerce el mando, tiene a su disposición ese aparato o máquina social que se llama fuerza. Los casos en que a primera vista parece ser la fuerza el fundamento del mando se revelan ante una inspección ulterior como los mejores ejemplos para confirmar aquella tesis. Napoleón dirigió a España una agresión.
sostuvo esta agresión durante algún tiempo, pero no mandó propiamente en España ni un solo día. Y eso que tenía la fuerza, y precisamente porque tenía solo la fuerza. Conviene distinguir entre un hecho o proceso de agresión y una situación de mando. El mando es el ejercicio normal de la autoridad, el cual se funda siempre en la opinión pública. Siempre, hoy como hace 10 años, entre los ingleses como entre los botocudos. Jamás ha mandado nadie en la tierra nutriendo su mando esencialmente de otra cosa que de la opinión pública. ¿O se cree que la soberanía de la opinión pública fue un invento hecho por el abogado Danton en 1789 o por Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII? La noción de esta soberanía habrá sido descubierta aquí o allá, en esta o la otra fecha, pero el hecho de que la opinión pública es la fuerza radical que en las sociedades humanas produce el fenómeno de mandar es cosa tan antigua y perenne como el hombre mismo. Así, en la física de Newton, la gravitación es la fuerza que produce el movimiento y la ley de la opinión pública es la gravitación universal en la historia política. Sin ella, ni la ciencia histórica sería posible. Por eso, muy agudamente insinúa Hume que el tema de la historia consiste en demostrar cómo la soberanía de la opinión pública, lejos de ser una aspiración utópica, es la que ha pesado siempre y a toda hora en las sociedades humanas. Pues hasta quien pretende gobernar con los genízaros depende de la opinión de estos y de la que tengan sobre estos los demás habitantes. La verdad es que no se manda con los genízaros. Así, Talleyrand pudo decir a Napoleón: con las bayonetas, señor, se puede hacer todo, menos una cosa, sentarse sobre ellas. Y mandar no es gesto de arrebatar el poder, sino tranquilo ejercicio de él. En suma, mandar es sentarse. Trono, silla, curul, banco azul, poltrona ministerial, sede. Contra lo que una óptica inocente y folletinesca supone, el mandar no es tanto cuestión de puños como de posaderas. El Estado es, en definitiva, el estado de la opinión, una situación de equilibrio, de estática. Lo que pasa es que a veces la opinión pública no existe. Una sociedad dividida en grupos discrepantes, cuya fuerza de opinión queda recíprocamente anulada, no da lugar a que se constituya un mando. Y como a la naturaleza le horripila el vacío, ese hueco que deja la fuerza ausente de opinión pública se llena con la fuerza bruta. A lo sumo, pues, se adelanta esta como sustituto de aquella. Por eso, si se quiere expresar con toda precisión la ley de la opinión pública como la ley de la gravitación histórica, conviene tener en cuenta esos casos de ausencia. Y entonces se llega a una fórmula que es el conocido, venerable y veredicto lugar común. No se puede mandar contra la opinión pública. Esto nos lleva a caer en la cuenta de que mando significa prepotencia de una opinión, por lo tanto, de un espíritu. De que mando no es a la postre otra cosa que poder espiritual. Los hechos históricos confirman esto escrupulosamente. Todo mando primitivo tiene un carácter sacro, porque se funda en la religión, y lo religioso es la forma primera bajo la cual aparece siempre, lo que luego va a ser espíritu, idea, opinión. En suma, lo inmaterial y ultrafísico. En la Edad Media se reproduce con formato mayor el mismo fenómeno. El Estado o poder público, primero que se forma en Europa, es la Iglesia, con su carácter específico y ya nominativo de poder espiritual. De la Iglesia aprende el poder político, que él también no es originariamente sino poder espiritual, vigencia de ciertas ideas, y se crea el Sacro Romano Imperio. De este modo luchan dos poderes igualmente espirituales que, no pudiendo diferenciarse en la sustancia, ambos son espíritus, viene el acuerdo de instalarse cada uno en el modo del tiempo, el temporal y el eterno. Poder temporal y poder religioso son
idénticamente espirituales. Pero el uno es espíritu del tiempo, opinión pública intramundana y cambiante, mientras el otro es espíritu de eternidad, la opinión de Dios, la que Dios tiene sobre el hombre y sus destinos. Tanto vale pues decir que tal fecha manda tal hombre, tal pueblo o tal grupo homogéneo de pueblos, como decir en tal fecha predomina en el mundo tal sistema de opiniones, ideas, preferencias, aspiraciones, propósitos. ¿Cómo ha de entenderse este predominio? La mayor parte de los hombres no tiene opinión, y es preciso que ésta le venga de fuera a presión, como entra el lubricante en las máquinas. Por eso es preciso que el espíritu, sea el que fuere, tenga poder y lo ejerza, para que la gente que no opina, y es la mayoría, opine. Sin opiniones, la convivencia humana sería el caos, menos aún la nada histórica. Sin opiniones, la vida de los hombres carecería de arquitectura, de organicidad. Por eso, sin un poder espiritual, sin alguien que mande, y en la medida que ello falte, reina en la humanidad el caos. Y, parejamente, todo desplazamiento del poder, todo cambio de imperantes es a la vez un cambio de opiniones y, consecuentemente, nada menos que un cambio de gravitación histórica. Volvamos ahora al comienzo. Durante varios siglos ha mandado en el mundo Europa, un conglomerado de pueblos con espíritu afín. En la Edad Media no mandaba nadie en el mundo temporal. Es lo que ha pasado en todas las edades medias de la historia. Por eso representa siempre un relativo caos y una relativa barbarie, un déficit de opinión. Son tiempos en que se ama, se odia, se ansía, se repugna, y todo ello en gran medida. Pero en cambio se opina poco. Se carece de delicia tiempos así. No carecen de delicia tiempos así. Pero en los grandes tiempos es de la opinión de lo que vive la humanidad. Y por eso hay orden. Del otro lado de la Edad Media hallamos nuevamente una época en que, como en la moderna, manda alguien, bien que sobre una porción acotada del mundo. Roma, la gran mandona. Ella puso orden en el Mediterráneo y aledaños. En estas jornadas de posguerra comienza a decirse que Europa no manda ya en el mundo. ¿Se advierte toda la gravedad de ese diagnóstico? Con él se anuncia el desplazamiento del poder. ¿Hacia dónde se dirige? ¿Quién va a suceder a Europa en el mando del mundo? Pero, ¿se está seguro de que va a sucederle a alguien? Y si no fuese nadie, ¿qué pasaría? 2. La pura verdad es que en el mundo pasa en todo instante y por lo tanto ahora infinidad de cosas. La pretensión de decir qué es lo que ahora pasa en el mundo ha de entenderse, pues, como ironizándose a sí misma. Mas, por lo mismo que es imposible conocer directamente la plenitud de lo real, no tenemos más remedio que construir arbitrariamente una realidad, suponer que las cosas son de una cierta manera. Esto nos proporciona un esquema, es decir, un concepto o enrejado de conceptos. Con él, como a través de una cuadrícula, miramos luego la efectiva realidad. Y entonces, solo entonces, conseguiremos una visión aproximada de ella. En esto consiste el método científico. Más aún, en esto consiste todo uso del intelecto. Cuando al ver llegar a nuestro amigo por la vereda del jardín decimos, este es Pedro, cometemos deliberadamente, irónicamente, un error, porque Pedro significa para nosotros un esquemático repertorio de modos de comportarse física y moralmente, lo que llamamos carácter. Y la pura verdad es que nuestro amigo Pedro no se parece a ratos en casi nada a la idea de nuestro amigo Pedro. Todo concepto, el más vulgar como el más técnico, va montado en la ironía de sí mismo, en los dientecillos de una sonrisa alciónica, como el geométrico diamante va montado en la dentadura de oro de su engarce. Él dice muy seriamente, esta cosa es A y esta otra cosa es B, pero es la suya la seriedad
de una persona chistosa que conserva el semblante serio. Es la seriedad inestable de quien se ha tragado una carcajada y si no aprieta bien los labios, la vomita. Él sabe muy bien que ni esta cosa es A, así a rajatabla, ni la otra es B, así, sin reservas. Lo que el concepto piensa, en rigor, es un poco otra cosa que lo que dice. Y en esta duplicidad consiste la ironía. Lo que verdaderamente piensa es esto. Yo sé que, hablando con todo rigor, esta cosa es A. Esta cosa no es A, ni aquella B. Pero admitiendo que son A y B, yo me entiendo conmigo mismo para los efectos de mi comportamiento vital frente a una y otra cosa. Esta teoría del conocimiento de la razón hubiera irritado a un griego, porque el griego creyó haber descubierto en la razón, en el concepto, la realidad misma. Nosotros, en cambio, creemos que la razón, el concepto, es un instrumento doméstico del hombre, pero éste necesita y usa para aclarar su propia situación en medio de la infinita y archiproblemática realidad que es su vida. Vida es lucha con las cosas para sostenerse entre ellas. Los conceptos son el plan estratégico que nos formamos para responder a su ataque. Por eso, si se escruta bien la entraña última de cualquier concepto, se halla que no nos dice nada de la cosa misma, sino que resume lo que un hombre puede hacer con esa cosa o padecer de ella. Esta opinión taxativa, según la cual el contenido de todo concepto es siempre vital, es siempre acción posible o padecimiento posible de un hombre. No ha sido hasta ahora que yo sepa sustentada por nadie, pero es, a mi juicio, el término indefectible del proceso filosófico que se inicia con Kant. Por eso, si revisamos a su luz todo el pasado de la filosofía hasta Kant, nos parecerá que en el fondo todos los filósofos han dicho lo mismo. Ahora bien, todo el descubrimiento filosófico no es más que un descubrimiento y un traer a la superficie lo que estaba en el fondo. Pero semejante introito es desmesurado para lo que voy a decir, tan ajeno a problemas filosóficos. Yo iba a decir sencillamente que lo que ahora pasa en el mundo, se entiende el histórico, es exclusivamente esto. Durante 3 siglos Europa ha mandado en el mundo y ahora Europa no está segura de mandar ni de seguir mandando. Reducir a fórmula tan simple la infinitud de cosas que integran la realidad histórica actual es, sin duda, y en el mejor caso, una exageración. Y yo necesitaba, por eso, recordar que pensar es, quiérase o no, exagerar. Quien prefiera no exagerar, tiene que callarse. Más aún, tiene que paralizar su intelecto y ver la manera de idiotizarse. Creo, en efecto, que es aquello lo que verdaderamente está pasando en el mundo y que todo lo demás es consecuencia, condición, síntoma o anécdota de eso. Yo no he dicho que Europa haya dejado de mandar, sino estrictamente que en estos años Europa siente graves dudas sobre si manda o no, sobre si mañana mandará. A esto corresponde en los demás pueblos de la tierra un estado de espíritu congruente. Dudar de si ahora son mandados por alguien. Tampoco están seguros de ello. Se ha hablado mucho en estos años de la decadencia de Europa. Yo suplico fervorosamente que no se siga cometiendo la ingenuidad de pensar en Spengler simplemente porque se hable de decadencia de Europa o de Occidente. Antes de que su libro apareciera, todo el mundo hablaba de ello, y el éxito de su libro se debió, como es notorio, a que tal sospecha o preocupación preexistía en todas las cabezas con los sentidos y por las razones más heterogéneas. Se ha hablado tanto de la decadencia europea que muchos han llegado a darla por un hecho. No se crea, no que crean en serio y con evidencia en él, sino que se han habituado a darlo por cierto, aunque no recuerdan sinceramente haberse convencido resueltamente de ello en ninguna fecha determinada. El reciente libro de Waldo Frank, Redescubrimiento de América,
se apoya íntegramente en el supuesto de que Europa agoniza. No obstante, Frank ni analiza ni discute, ni se hace cuestión de tan enorme hecho que le va a servir de formidable premisa. Sin más averiguación, parte de él como de algo inconcluso. Y esa ingenuidad en el punto de partida me basta para pensar que Frank no está convencido de la decadencia de Europa. Lejos de eso, ni siquiera se ha planteado tal cuestión. La toma como un tranvía. Los lugares comunes son los tranvías del transporte intelectual. Y como él, lo hacen muchas gentes. Sobre todo, lo hacen los pueblos enteros. Es un paisaje de ejemplar puerilidad el que ahora ofrece el mundo. En la escuela, cuando alguien notifica que el maestro se ha ido, la turba parvular se encabrita e indisciplina. Cada cual siente la delicia de evadirse a la presión que la presencia del maestro imponía, de arrojar los yugos de las normas, de echar los pies por alto, de sentirse dueño del propio destino. Pero como quitada la norma que fijaba las ocupaciones y las tareas, la turba parvular no tiene un quehacer propio, una ocupación formal, una tarea con sentido, continuidad y trayectoria. Resulta que no puede ejecutar más que una cosa, la cabriola. Es deplorable el frívolo espectáculo que los pueblos menores ofrecen, en vista de que, según se dice, Europa decae y por lo tanto deja de mandar. Cada nación y nacioncita brinca, gesticula, se pone cabeza abajo o se encalla y estira dándose aires de persona mayor que rige sus propios destinos. De aquí el vibriónico panorama de nacionalismos que se nos ofrece por todas partes. En los capítulos anteriores he intentado filiar un nuevo tipo de hombre que hoy predomina en el mundo. Le he llamado hombre masa. Y he hecho notar que su principal característica consiste en que, sintiéndose vulgar, proclama el derecho a la vulgaridad y se niega a reconocer instancias superiores a él. Era natural que si ese modo de ser predomina dentro de cada pueblo, el fenómeno se produzca también cuando miramos el conjunto de las naciones. También hay relativamente pueblos masa resueltos a rebelarse contra los grandes pueblos creadores, minoría de estirpes humanas que han organizado la historia. Es verdaderamente cómico contemplar cómo esta o la otra republiquita, desde su perdido rincón, se pone contra la punta de sus pies e increpa a Europa y declara su cesantía en la historia universal. ¿Qué resulta? Europa había creado un sistema de normas cuya eficacia y fertilidad han demostrado los siglos. Esas normas no son, ni mucho menos, las mejores posibles, pero son, sin duda, definitivas mientras no existan o se columbren otras. Para superarlas es inexcusable parir otras. Ahora los pueblos masa han resuelto dar por caducado aquel sistema de normas que es la civilización europea. Pero como son incapaces de crear otro, no saben qué hacer y para llenar el tiempo se entregan a la cabriola. Esta es la primera consecuencia que sobreviene cuando en el mundo deja de mandar a alguien, que los demás, al rebelarse, se quedan sin tarea, sin programa de vida. 3. El gitano se fue a confesar, pero el cura, precavido, comenzó por preguntarle si sabía los mandamientos de la ley de Dios. A lo que el gitano respondió: mire usted, padre, yo lo iba a aprender, pero he oído un run run de que lo iban a quitar. ¿No es esta la situación presente del mundo? Corre el run run de que ya no rigen los mandamientos europeos y en vista de ello las gentes, hombres y pueblos, aprovechan la ocasión para vivir sin imperativos, porque existían solo los europeos. No se trata de que, como otras veces ha acontecido, una germinación de normas nuevas desplace las antiguas y un fervor novísimo absorba en su fuego joven los viejos entusiasmos de menguante temperatura. Eso sería lo corriente. Es más, lo viejo resulta viejo no por propia senescencia, sino porque ya está allí un principio nuevo que, solo con ser nuevo, aventaja de pronto al preexistente.
Si no tuviéramos hijos, no seríamos viejos o tardaríamos mucho más en serlo. Lo propio pasa con los artefactos. Un automóvil de hace 10 años parece más viejo que una locomotora de hace 20, simplemente porque los inventos de la técnica automovilística se han sucedido con mayor rapidez. Esta decadencia, que se origina en el brote de nuevas juventudes, es un síntoma de salud. Pero lo que ahora pasa en Europa es cosa insalubre y extraña. Los mandamientos europeos han perdido vigencia sin que otros se vislumbren en el horizonte. Europa, se dice, deja de mandar y no se ve quién pueda sustituirla. Por Europa se entiende, ante todo y propiamente, la Trinidad, Francia, Inglaterra, Alemania. En la región del globo que ellas ocupan ha madurado el módulo de existencia humana conforme al cual ha sido organizado el mundo. Si, como ahora se dice, esos tres pueblos están en decadencia y su programa de vida ha perdido validez, no es extraño que el mundo se desmoralice. Y esta es la pura verdad. Todo el mundo, naciones, individuos, está desmoralizado. Durante una temporada, esta desmoralización divierte y hasta vagamente ilusiona. Los inferiores piensan que les han quitado un peso de encima. Los decálogos conservan del tiempo en que eran inscritos sobre piedra o sobre bronce su carácter de pesadumbre. La etimología de mandar significa cargar, ponerle a uno algo en las manos. El que manda es, sin remisión, cargante. Los inferiores de todo el mundo están ya hartos de que les carguen y encarguen, y aprovechan con aire festival este tiempo exonerado de gravosos imperativos. Pero la fiesta dura poco. Sin mandamientos que nos obliguen a vivir de un cierto modo, queda nuestra vida en pura disponibilidad. Esta es la horrible situación íntima en que se encuentran ya las juventudes mejores del mundo. De puro sentirse libres, exentas de trabas, se sienten vacías. Una vida de disponibilidad es mayor negación de sí misma que la muerte. Porque vivir es tener que hacer algo determinado, es cumplir un encargo. Y en la medida en que eludamos poner a algo nuestra existencia, evacuamos nuestra vida. Dentro de poco se oirá un grito formidable en todo el planeta, que subirá como el aullido de canes innumerables hasta las estrellas, pidiendo a alguien y algo que mande, que imponga un quehacer u obligación. Vaya esto dicho para los que, con inconsciencia de chicos, nos anuncian que Europa ya no manda. Mandar es dar que hacer a las gentes, meterlas en su destino. Es un quincio, es su quicio, impedir su extravagancia, la cual suele ser vagancia, vida vacía, desolación. No importaría que Europa dejase de mandar si hubiera alguien capaz de sustituirla, pero no hay sombra de tal. Nueva York y Moscú no son nada nuevo con respecto a Europa. Son uno y otro dos parcelas del mandamiento europeo que, al disociarse del resto, han perdido su sentido. En rigor, da grima hablar de Nueva York y de Moscú, porque uno no sabe con plenitud lo que son, solo sabe que ni sobre uno ni sobre otro se han dicho aún palabras decisivas. Pero aún sin saber plenamente lo que son, se alcanza lo bastante para comprender su carácter genérico. Ambos, en efecto, pertenecen de lleno a lo que algunas veces he llamado fenómeno de camuflaje histórico. El camuflaje es, por esencia, una realidad que no es la que parece. Su aspecto oculta, en vez de declarar, su sustancia. Por eso engaña a la mayor parte de las gentes. Solo se puede librar de la equivocación que el camuflaje produce quien sepa de antemano y en general que el camuflaje existe. Lo mismo pasa con el espejismo. El concepto corrige a los ojos. En todo hecho de camuflaje histórico hay dos realidades que se superponen. Una profunda, efectiva, sustancial. Otra aparente, accidental y de superficie. Así, en Moscú hay una película de ideas europeas, el marxismo, pensadas en Europa en vista de realidades y problemas europeos.
Debajo de ella hay un pueblo no solo distinto como materia étnica del europeo, sino, lo que importa mucho más, de una edad diferente que la nuestra. Un pueblo aún en fermento, es decir, juvenil. Que el marxismo haya triunfado en Rusia, donde no hay industria, sería la contradicción mayor que podría sobrevenir al marxismo. Pero no hay tal contradicción porque no hay tal triunfo. Rusia es marxista aproximadamente como eran romanos los tudescos del Sacro Imperio Romano. Los pueblos nuevos no tienen ideas. Cuando crecen en un ámbito donde existe o acaba de existir una vieja cultura, se embozan en la idea de que ésta les ofrece. Aquí está el camuflaje y su razón. Se olvida, como he notado otras veces, que hay dos grandes tipos de evolución para un pueblo. Hay un pueblo que nace en un mundo vacío de toda civilización. Ejemplo, el egipcio o el chino. En un pueblo así, todo es autóctono y sus gestos tienen un sentido claro y directo. Pero hay pueblos que germinan y se desarrollan en un ámbito ocupado ya por una cultura de añeja historia. Así Roma, que crece en pleno Mediterráneo, cuyas aguas estaban impregnadas de civilización greco-oriental. De aquí que la mitad de los gestos romanos no sean suyos, sino aprendidos, y el gesto aprendido, recibido, es siempre doble, y su verdadera significación no es directa, sino oblicua. El que hace un gesto aprendido, por ejemplo, un vocablo de otro idioma, hace por debajo de él el gesto suyo, el auténtico. Por ejemplo, traduce a su propio lenguaje el vocablo exótico. De aquí que para atender los camuflajes sea necesario también una mirada oblicua, la de quien traduce un texto con un diccionario al lado. Yo espero un libro en que el marxismo de Stalin aparezca traducido a la historia de Rusia. Porque esto, lo que tiene de ruso, es lo que tiene de fuerte, y no lo que tiene de comunista. Vaya usted a saber qué será. Lo único que cabe asegurar es que Rusia necesita siglos todavía para optar al mando, porque carece aún de mandamientos, ha necesitado fingir su adhesión al principio europeo de Marx, porque le sobra juventud, le bastó con esa ficción. El joven no necesita razones para vivir, solo necesita pretextos. Cosa muy semejante acontece en Nueva York. También es un error atribuir su fuerza actual a los mandamientos a que obedece. En última instancia, se reducen a este, la teórica. ¡Qué casualidad! Otro invento europeo, no americano. La técnica es inventada por Europa durante los siglos XVIII y XIX. ¡Qué casualidad! Los siglos en que América nace. Y en serio que nos dice que la esencia de América es su concepción practicista y técnica de la vida. En vez de decirnos, América es, como siempre, las colonias, una repristinación o rejuvenecimiento de razas antiguas, sobre todo de Europa. Por razones distintas que Rusia, los Estados Unidos significan también un caso de esa específica realidad histórica que llamamos pueblo nuevo. Se cree que esto es una frase cuando es una cosa tan efectiva como la juventud de un hombre. América es fuerte por su juventud, que se ha puesto a servicio del mandamiento contemporáneo técnica, como podía haberse puesto a servicio del budismo si este fuese la orden del día. Pero América no hace con esto sino comenzar su historia. Ahora empezarán sus angustias, sus disensiones, sus conflictos. Aún tiene que ser muchas cosas, entre ellas algunas las más opuestas a la técnica y al practicismo. América tiene menos años que Rusia. Yo siempre, con miedo de exagerar, he sostenido que era un pueblo primitivo, camuflado por los últimos inventos. Ahora Waldo Frank, en su redescubrimiento de América, lo declara francamente. América no ha sufrido aún. Es ilusorio pensar que pueda poseer las virtudes del mando. Quien evite caer en la consecuencia pesimista de que nadie va a mandar y que, por lo tanto, el mundo histórico vuelve al caos, tiene que retroceder al punto de partida y preguntarse en serio,
¿Es tan cierto como se dice que Europa está en decadencia y resigne el mando, abdique? ¿No será que esta aparente decadencia, la crisis bienhechora que permita a Europa ser literalmente Europa, la evidente decadencia de las naciones europeas, no era a priori necesaria si algún día habían de ser posibles los Estados Unidos de Europa, la pluralidad europea sustituida por su formal unidad? Termina la parte